de Colombia? Hey distópicos, la página de hoy es dada por la sugerencia de Hilbert Bautista, así que gracias bro por esta sugerencia. Bienvenidos distópicos, hoy continuamos nuestro recorrido por la tierra de los dos océanos y el café. Y esta vez será una serie de 3 videos en donde trataremos de resumirlo así nomás, la historia de este país, así que corre intro. Bueno, nuestra historia comienza con una gran región que antes estaba bajo el mar, bajo el mar. A comienzos del Mesozoico hace 245 millones de años. El territorio que corresponde a Colombia estaba casi en su totalidad sumergido bajo las aguas del Pantalaza, que era un inmenso océano en aquellos tiempitos nomás. La mitad del país estaba bajo el mar, y en esos tiempos de antaño la costa colombiana era la actual región llanera. Luego, a mediados del Triásico, hace 225 millones de años, comenzaron a surgir las primeras formaciones volcánicas en la parte central de nuestro territorio, y se generó una gran actividad sísmica que perduró por más de 100 millones de años. Unos momentos después, al comenzar el periodo Cretácico, hace 135 millones de años, debido a la intensa actividad volcánica y a los procesos de choques de 3 placas, se comenzó el levantamiento de la cordillera de los Andes, y acá Bogotá sí tenía mar. De la actual Colombia tan solo emergían algunas islas que hoy son los picos de la cordillera central y que es de las formaciones más antiguas del continente suramericano. Bajo el mar, bajo el mar. Ya después de que el agua empezó a retroceder en la era terciaria, la formación de nuestro país, más específicamente en el centro y sur, presentaba características físicas muy similares a las actuales. Aquí ya se puede decir que teníamos un país un poco más sabroso, con un clima muchísimo más agradable. ¡Delicioso! Y después de todo este caos de movimiento de placas y retiro del agua y que muchos volcanes estaban erupcionando, hace 65 millones de años, al finalizar el periodo Cretácico, desaparecieron los dinosaurios. No es cierto. Y se reinició la actividad sísmica y la actividad volcánica, y los volcanes como locos empezaban a echar lava por todo lado, para un lado, para el otro. Y en ese momento pues coincidió con la caída de un enorme objeto espacial cerca de la península de Yucatán. Y después de este episodio se reacomodaron las placas y se formó la geografía definitiva de nuestro país. Luego el istmo centroamericano, aquel istmo que más adelante nos va a doler en el corazón. ¡Ah, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Se empezó a emergir primero como un conjunto de islas, pero después con el tiempo ya se empezó a formar hasta unirse con el actual México. Después de que nuestra casita empezó a tomar forma y a dejar la geografía definitiva y se moldeara este sabroso país, saltamos a un lugar clave para entender el poblamiento de la nación cafetera, la Sierra del Chiribiquete. ¿El para qué cosa de quién? Bueno, para qué cosa de qué es la Sierra del Chiribiquete, que es un parque nacional natural ubicado entre los actuales departamentos del Guaviare y Caquetá, y es considerado como el centro del mundo. Allí aparecen los datos de asentamientos humanos más antiguos de Colombia. ¿Somos tan viejos? Estos primeros asentamientos en tierras colombianas datan de hacerse aproximadamente hace 20.000 años. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Sobre el periodo paleoamericano o paleoindio, y en esta región llegaron grupos nómadas provenientes desde la actual ¡Brasil! Dentro de esta región existen unos abrigos que se dividen en 6 periodos. El primero y el más antiguo es el abrigo de los Arcos, que se registran los restos más antiguos de presencia humana, posiblemente de más de 20.000 años. Allí aparecen los primeros pictogramas y una evidencia de lo que era esta formación social, en donde muestran a cazadores y una figura religiosa o chamánica. ¡Brujo! Sus actividades, según la investigación del antropólogo Carlos Castaño Uribe, lo siento, este sí es. Era de cazadores y guerreros, en donde apareció la primera figura religiosa en torno al jaguar.
El segundo abrigo, llamado el abrigo de jaguares, es uno de los conjuntos más densos de representaciones pictográficas y que debe su nombre precisamente a la gran cantidad de figuras de jaguares que se han localizado allí, destacándose entre otros las grandes dimensiones que presentan algunos de estos felinos. Estas representaciones gráficas están sobre una extensa pared de 800 metros de alto. Y parece que estos primeros pobladores pues eran un ancestro de Spider-Man o algo así, ya que hasta el día de hoy es desconocido el cómo pintaron estas representaciones a tan alta altura. ¡Son expertos! ¡Expertos, Bob! Caminando al siguiente abrigo, que era el abrigo de chigüiros, allí aparecieron pequeñas puntas de lanza hechas de piedra y algunos huesos humanos. Allí el arte rupestre está más amplio y aparece una cantidad muchísimo más variada de animales, donde se cree que empezaron a formar el panteón religioso. Gracias, espíritus del cielo. En este abrigo aparece un indicio de mejora de armas, con lo cual posiblemente pudo haber existido alguna amenaza para estos asentamientos. Ya en los abrigos de Pau Hill, el abrigo de los lagos y la cueva del Valle de las Pirámides se reúnen lo que posiblemente eran sus centros ceremoniales con cosas mágicas de esa época toda mística. En esta zona aparece lo que podrían ser los primeros arcos y flechas de la región, y se empieza a ver un sistema seminómada, así como que me quedo un ratico acá, después me voy otro poquito para allá y me quedo otro ratico por allá y así, en donde las muestras de carbono 14 registran indicios de asentamientos permanentes. Ya dentro de las diferentes prospecciones y las excavaciones arqueológicas se han permitido diferenciar 5 periodos distintos. El primero, que es el reciente, va hasta el siglo XVII de nuestra era, y existe allí una posible unión con los distintos pueblos carijonas. Allí empezaron a compartir técnicas para manejar la cerámica, algunas figuras pictográficas que ampliaron aún más todo lo que era su cosmovisión, y dentro de ese tiempo esta tribu sobrevivió hasta el siglo XIX, donde la fiebre del caucho y la llegada masiva de colonos acabaron con su población. Después de este periodo continuamos con el periodo tardío, el cual va desde el año 750 antes de nuestra era hasta el 1450 en nuestra era. Las diferentes pinturas rupestres que se manejaron con más tintes y con una variedad muchísimo más amplia demostraron por primera vez la aparición de fogones, el uso de herramientas como lo eran de hueso y también el uso de las semillas, que empezaron a tomar un rol muchísimo más importante. Aquí es donde se evidencia el asentamiento total y se alejaron de esa vida de viajeros así, todos esporádicos, para establecerse en una vida más sedentaria. Después de esto bajamos un poquitito más hasta el periodo intermedio, el cual va desde el año 5560 hasta el año 4700 antes de nuestra era. Allí se manejaban diferentes tintes hechos a base de ocre y resinas, de lascas, de huesos, semillas, en todo lo que pudiera servir y que soltara color. En este periodo es donde se ve un refuerzo muchísimo más pro de los guerreros que protegían a esta tribu, lo cual refuerza la tesis de que existía una amenaza que los obligó a volverse más fuertes. Aparecen mejores armas y en este periodo es donde un panteón muchísimo más grande entra en acción en su vida social, o sea que eran demasiado religiosos y devotos hacia los espíritus del cielo. A ti no te sale, cállate. Después de esto seguimos bajando un poco más hasta el periodo temprano, el cual va desde hace 19.510 años antes de nuestra era. Las rocas estaban pintadas con tintes que estaban hechos a base de semillas y huesos. Es allí donde los primeros pobladores provenientes desde... ¡Brasil! 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 Empezaron a hacer presencia en esta zona y empezaron a aprender muchísimo más acerca de la geografía y qué frutos existían en esta región. Te ha enseñado bien. Creo que demasiado bien. Después de esto llegamos al periodo virgen o al periodo de cero presencia humana, que va desde hace 24.000 años atrás. Allí la región no estaba poblada aún por nadie, solamente con las diferentes aves y los diferentes animales que allí existían, pero ningún humano proveniente desde... ¡Brasil! 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 Ya me calmo, en esta región se empezarían a realizar los diferentes preparativos para que llegaran los primeros colombianos de la historia. Welcome y bienvenidos.
Después de estar en el sur del país, nos vamos hacia donde están las playas más geniales de toda Sudamérica y nos vamos a donde está también el sol más brutal de toda Sudamérica. Nos vamos hacia la región de la costa atlántica, en donde aparecen los primeros asentamientos humanos hacia el Caribe colombiano, en donde ellos disfrutaron del sol, de la brisa, de la playa, del mar. Niéguemelo. Y es especialmente en la región del Canal del Dique donde comienza la etapa formativa antes del 4000 de nuestra era. Allí existían algunos asentamientos comunales semisedentarios que se dividían en diferentes grupos de familias. Y a esos primeros costeñitos sí que les gustaba el lujo y eran tremendos constructores de unas super casotas denominadas malocas y combinaban sus actividades de caza, de recolección con las primeras formas de agricultura, y así en estas pequeñas tierritas empezó a dar lo que es una agricultura sedentaria para luego pasar a lo grande. Durante la fase media del periodo formativo o del periodo clásico, la agricultura se vuelve muchísimo más pro y con grandes extensiones de tierra, lo cual impuso el sedentarismo. Ante esa necesidad de atender las plantas y así se empezaron a conformar las primeras aldeas, de las cuales surgieron los cacicazgos. Y después de todo este periodo donde se levantan las montañas y llega el mar y se va al mar, que el mar llegaba a los llanos y que llegan unos gentecitos de Brasil y así unos mancitos de otros lados, por fin llegamos a lo que sería el periodo posclásico, que comienza hacia el año 900 de nuestra era, en donde se desarrolló la irrigación de cultivos y la industria textil. Esa fase continuó hasta que la llegada de ciertos tipos con barba que venían en barcos llegados desde otros territorios lejanos ocuparon el mapa de Colombia, pero eso vamos a tratarlo en unos pasos más adelante. Y siguiendo con nuestros pequeños pueblos que existían acá, a medida que iba pasando el periodo formativo se desarrolló una extensa red de caminos que sirvieron para el intercambio comercial, así dentro de que dame esto y yo te doy aquello y así. Y la red además se articulaba con la navegación por parte del río Magdalena y también a través de lo que eran las tribus amazónicas. Y dentro de los otros grupos culturales que vivieron durante el periodo formativo se destacan las culturas de San Agustín y Tierra Adentro, de quienes ya tenemos video y el cual está en la tarjetita de recomendaciones. También está la cultura Tumaco, la cultura Herrera, Calima, Nariño y Quimbaya. No hay que olvidar de que también en este periodo el Imperio Inca alcanzó a tomar gran parte del territorio del sur colombiano, hacia el departamento de Nariño y un poco hacia el departamento de Putumayo, en donde también se establecieron allí, pero la lejanía con las demás tribus hicieron de que ellos mantuvieran una sociedad totalmente hermética, sin cambios estructurales en su composición y su cosmovisión. Todo este proceso en donde muy pocas veces existían roces entre una tribu u otra, pocas veces era la necesidad de un ejército en algunas comunidades. Muy pocas comunidades indígenas en esa época eran guerreras, como lo eran las pijaos, las mutilonas, también los arahuacos hacia el oriente del país, en donde sí mantenían una tradición guerrera bastante fuerte. Por el resto la gentecita era muy pacífica y muy suave, así como en un plan de hippies, como que vamos a amarnos los unos a los otros y así estilo Jesucristo. Es aquí donde se cierra el periodo prehistórico y el periodo prehispánico en la actual Colombia. Ya después de eso comienza la llegada de los europeos en sus barcos super reguau, con los barbudos con la armadura plateada dentro de ellos, y el primer barbudo en pisar tierra colombiana fue Alonso de Ojeda, quien en el momento en que llegó a la actual Santa Marta, empezó a divisar de que las tribus indígenas estaban muy dispersas, pero que el territorio era totalmente inmenso, con lo cual ellos empezaron a pensar de que se habían sacado la lotería, todo ese terreno para ellos solos, con tan poquita gente. Así que empezaron a descubrir un territorio mágico, un territorio rico y un territorio en el cual próximamente empezarán a existir un poco de disputas que comenzarían a configurar lo que se llamaría Colombia. Hey, espérate ahí. Si te gustó este video y esta primera parte de la historia colombiana, no olvides suscribirte al canal, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. También nos puedes apoyar con un like y siguiéndonos en cada una de nuestras redes sociales. Abajo te dejo el link en la descripción. También puedes colocar tu comentario diciéndonos qué te pareció la historia de hoy y si tienes alguna sugerencia para el canal. Yo soy Historia Distópica y estaré de nuevo en una nueva página por contar. Hasta pronto, distópicos.
Cuando le canto a Soledad, me siento contento de verdad, porque con su movimiento, inspiración ella me da. Por eso le digo, negrita linda, ven pa' acá, con su pollera colora. Mi negrita linda Soledad, con su pollera colora. ¡Bravo, Bart! ¡Bravo!